Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio de Aprende Papiamento con Johanna. He estado perdida, lo sé. El motivo es porque realmente no estaba en la isla, me encontraba en otro país, pero aquí estoy de regreso para continuar con más contenido. Para el video del día de hoy quiero hablar sobre un método que estoy utilizando con mi hijo menor, ya que él está en grupo 4 y él tiene un poquito de dificultad en lo que es la lectura y la escritura del papiamento. Él lo habla fluido, normalmente como los niños los hablan, pero tiene dificultad en lo que es la lectura y la escritura debido a los idiomas que tiene que aprender, o sea, en su vida cotidiana, porque él aprende inglés, también habla el papiamento, el español y también está estudiando el holandés. Entonces todas estas mezclas de idiomas lo confunde un poco a tal nivel de que tiene dificultad en lo que es la lectura y la escritura. Y por ese motivo pues decidí comprar el método que están utilizando en la escuela actualmente, que es Fiesta de Idioma. Y lo inician en el grupo 4 y podríamos decir que el grupo 4 es como el segundo año de la escuela básica. Y empiezan con el nivel A1, como puedes ver. No sé si ustedes saben, pero para los que no saben, el idioma en sí se categoriza según el nivel. Y A1 es el nivel, digamos que desde cero, ¿no? Y para luego continuar en el nivel A2, que es este libro A2. Este es que le sigue al A1. Y ambos niveles, A1 y A2, pertenecen a lo que es el nivel de principiante. O sea que digamos que ellos empiezan con el grupo 4 con lo que es el nivel principiante de papiamento. Este libro es totalmente en papiamento, no tiene traducción en otro idioma, es 100% papiamento. Luego cuando terminan este nivel van para el grupo 5 y aquí utilizan lo que es el nivel B1 y B2, como puedes ver aquí. Entonces, este año me voy a enfocar en lo que es el nivel principiante. Y este B2, por cierto, quiero decir que es un nivel de intermedio. Y ya, eso es lo tratan en lo que es en grupo 5, o sea, el tercer año. Pero este año me voy a enfocar en lo que es en el A1 con él y el A2. Recomiendo estos libros para aquellos que son principiantes y que quieren aprender nuevo vocabulario y poder tener una conversación básica en papiamento. El que le demostré anteriormente, le mencioné del libro Mosaico y me refería a estos libros. Como puedes ver, tengo el Mosaico 1 y Mosaico 2. Estos libros también son en papiamento, pero este se inicia en la escuela secundaria, o sea que tiene un nivel mucho más avanzado que los libros que le mencioné anteriormente. Luego de este libro B1, B2, hay otro libro que le continúa a este, que son dos realmente. Y ese se le llama Fiesta de Idioma C1 y C2. Y realmente ese, si no me equivoco, es el último nivel. Bueno, y lo que yo realmente quería en este video es demostrarte brevemente un poquito del contenido del A1 y del A2 para que aquellos que estén interesados, que quieran estudiar el papiamento por sí mismo, pues este es un buen libro para iniciar lo que es el papiamento. Bueno, sin tanta charla, vamos a comenzar con el contenido de este libro. Bueno, aquí puedes ver lo que es la portada del libro. Y vamos a comenzar a abrirlo para que tengas una idea de cómo es por dentro. Aquí dice grupo 4, como puedes ver. O sea, es especialmente para grupo 4. Y aquí puedes ver lo que es el contenido. Por ejemplo, el primero es mucha hambre y mucha mue. El segundo es animal chiqui. Tercero, antes y ahora. Luego, fiesta de buki y comunicación. Y así comenzamos. Como puedes ver aquí encima, puedes ver el nombre del tema. Tema 1, mucha hambre y mucha mujer. ¿Sí? Y como puedes ver, es un libro muy colorido.
tiene mucho color y eso es para hacerlo más atractivo para los niños, porque es un libro especial para niños, pero lo recomiendo para cualquier persona que quiera aprender papiamento, porque este libro utiliza muchos vocabularios que son útiles en la vida diaria de cada persona. Y como puedes ver, mira, aquí lo que tratan de dar lo que es la meta y el objetivo de este tema en general, lo que se va a lograr, lo que se va a hacer. Y luego de esta parte, pues continúa con lo que es un texto. Por ejemplo, el primer texto es casamento. Y como puedes ver, los textos no son muy largos para nada, son cómodos. Y aquí puedes ver las preguntas, así para ver si comprendes lo que es el contenido del texto. Y así continúa con otros tipos de textos y ejercicios de vocabulario para así poder aumentar lo que es tu vocabulario. Y la verdad me encanta el libro, es muy colorido, lo recomiendo. Si quieres conseguir este libro, lo puedes conseguir en este mismo lugar, Fundación para Planificación de Idioma. Y normalmente el precio viene siendo aproximadamente 58 florines, casi 60 florines. Y como puedes ver, es muy colorido, tiene muchísimos colores, muchas imágenes y eso lo hace atractivo. Este libro tiene audio, pero ese se debe de comprar totalmente aparte y no tienen audio para todos los libros. Así que está muy escaso lo que son los audios y honestamente hasta los libros en sí están muy limitados, no tienen mucha cantidad de estos tipos de libros. O sea, yo fui a verlo personalmente y no vi muchos libros, pero sí, la verdad me encanta, lo recomiendo. Y pues nada, eso era lo que es una breve demostración de este libro. Para mí personalmente este libro tiene un nivel más allá del A1, porque ya que no tiene ninguna traducción en otro idioma, es totalmente en empapiamento. Incluso también suele tener algunas palabras difíciles, no tanto, pero sí un poquito para cualquier principiante que esté aprendiendo este idioma. Bueno, a continuación quiero darte una breve demostración de lo que es el libro A2 y como puedes ver tiene la imagen de una iglesia. Este lugar, si no me equivoco, es la iglesia que está cerca de Colón, llegando casi por otra banda. Y sí, me parece muy conocido, es un lugar típico de aquí de Curazao. Y como puedes ver, este también es de grupo 4, o sea que digamos que este libro lo utilizan ya a la mitad del año escolar, o sea que este es un poquito más avanzado que el libro anterior. Y por ejemplo, este empieza con el primer tema, que es mi amiguito Nan. Es cierto que si eres adulto, por ejemplo, la palabra amiguito Nan es como algo infantil, pero es un vocabulario, ¿no?, que se utiliza entre los niños, pero si lo escucha ya lo sabe. Y suena muy similar al español, por cierto. Aquí empieza con el texto y si te das cuenta, el texto es mucho más largo que el libro A1, ¿eh? Mira qué diferencia de este texto al texto anterior. Y aquí vienen las preguntas. Las preguntas también son un poquito más fuertes. Y para mí, honestamente, este A2, si hablamos de nivel en sí, para una persona extranjera, yo diría que es algo más lejos, es mucho más que el A2. Pero, bueno, ellos lo hacen según el nivel de los niños en sí, ya que los niños en sí nacieron aquí y el papiamento es su idioma materno, ¿no?
y creo que lo adaptan según el nivel de los niños y no tanto para el extranjero. Miren este texto también qué largo es en comparación con el texto anterior. Y aquí vemos las preguntas. Bueno, esto era todo para este video. Déjame saber si necesita alguna información adicional en cuanto a este libro. Bueno, muchísimas gracias por ver ese video y nos vemos hasta el próximo. Chao, chao.